Bueno, pues estamos viendo un jilguero. Este es un fringílido que es muy apreciado por su cante y sus colores. Aparece también ahora a la izquierda un pinzón de la misma familia. Estos comen semillas. Ahora también vemos otro de la misma familia que es el verderón, también apreciado por su cante. Cambiamos de tercio y aparece una curruca capirotada, un macho porque tiene la cabeza negra, y un gorrión hembra. Acuden al bebedero que lo puse con la finalidad de que bebieran los conejos para que no royeran y rompieran muchas gomas del riego. Le eché unas piedrecitas al fondo y lo aceptaron bastante bien los pájaros, al cual vienen a beber y bañarse. Aquí vemos una curruca, una hembra o un juvenil que tiene la parte de arriba o el capirote anaranjado. Vemos la diferencia entre el macho y la hembra, negro y naranja las cabezas. Aquí aparece un colirrojo tizón, una hembra, porque no tiene el pecho negro. Y a la derecha un mosquitero común, el cual o los cuales son echados por un gorrión joven, que son muy dominantes y muy fuertes. Se va el gorrión y vuelve el mosquitero. Son pajarillos muy pequeños, de 6 gramos, y muy nerviosos. Aquí esta será la pareja. Y en este momento vemos un petirrojo. Este pájaro son insectívoros y vienen ahora de migración y permanecen con nosotros el invierno. Ahora vemos un mirlo, una hembra porque tiene el pico anaranjado, pero no tiene la tonalidad negra brillante, y vemos en las alas como le tiene un color un poco pardo. Vemos como ha echado de nuevo al zorzal, que aparece nuevamente por la izquierda, y un verderón macho. Y ahora aparece la hembra del verderón. Vemos la tonalidad diferente entre el macho y la hembra de verderón, en que el macho es bastante más colorido. Aquí vemos de nuevamente el zorzal, de color pardo y moteado en el pecho. Las aves se bañan con bastante frecuencia, incluso los días de invierno de más frío también se bañan, ya que es importantísimo para mantener su plumaje en perfectas condiciones, el cual es fundamental para ellas, por supuesto. Aquí vemos un joven mirlo cómo acude al baño, expulsando al zorzal. Los mirlos son muy territoriales y bastante agresivos, lo que el zorzal parece que es bastante más permisivo, como veremos más adelante. Aquí permanece el mirlo bañándose, llega una curruca y la cual es expulsada por el propio mirlo. Abandona ya el baño y en breves instantes aparece ya la curruca, que parece que estaba haciendo cola. Este es un machito, otro macho, porque tienen la cabeza negra, como he dicho anteriormente. También vienen a beber, por supuesto. Y ahora aparece una tórtola turca. Desconfía un poco de la cámara y da la vuelta. Y vemos también un gorrión, joven en este caso, ya que el pecho no lo tenía muy oscuro. Estas tórtolas son provenientes de Asia y hace unos años no existían aquí. Ellas por expansión han ido ganando terreno y han proliferado y han llegado aquí. ¿Vale? Aquí estamos viendo en horas nocturnas con los infrarrojos cómo el bebedero está ejerciendo la función para la cual lo puso, que es para saciar la sed de los conejos, y así ellos no oler agua dentro de las gomas y romperla. Vemos que se tira un buen rato, y ya que ellos en verano su alimentación es baja, pues aunque pueden llegar a vivir en sitios sin agua, cuyas aguas las traen del pasto, del rocío, pero siempre que encuentran agua pues les es más cómodo beber. El conejo se ve que está totalmente sano y
se está dando un buen festín de agua. Bueno, ahora vemos un zorzal. Aquí está un poco mirando la cámara, no se fía mucho, pero pero creo que va a terminar bañándose. Ahora llega una curruca, una capirotada negra, ¿vale? Llega un gorrión, también un joven macho, y los tres están bebiendo. Ahora llega un verderón a la derecha, pero han sido expulsados por un mirlo, en este caso un mirlo macho. Se le ve el color negro más brillante y el pico naranja, y la aureola del ojo también es naranja. Los mirlos tienen un cante muy bonito y son muy madrugadores a la hora de cantar. El gorrión sí ha cogido y se ha puesto a bañarse, pero algo les ha asustado. Aquí vemos la curruca, como se está dando un buen baño, macho, y un verderón macho, que también está bebiendo. Llega otra vez el mirlo y los espanta. Vemos aquí mejor el que es macho. Los mirlos tienen una cola muy larga y son muy buenos voladores. Suelen volar a baja distancia y son muy ruidosos. Se ha ido el mirlo y rápidamente aparece un verderón, una curruca. Como he dicho antes, parece que están guardando números. Aquí el que tiene prioridad es el que domina. Y vemos cómo vienen a bastantes horas a beber agua y bañarse. Este es el zorzal, que ya ha decidido bañarse de nuevo. Este será otro seguramente. Y ahora veremos cómo el zorzal sí permite que otros pájaros se acerquen. Este es un gorrión y una curruca de nuevo. Vemos como tienen todo chorreando todos los alrededores, pero como está en el riego, pues un día sí otro no, que le toca regar, pues se rellena el bebedero y el sobrante pues rebosa y riega el olivo. Vemos el mirlo que llega y se baña, pero observamos cómo el mirlo huye. ¿Y por qué huye cuando el mirlo es de los más dominantes que hay y tiene un tamaño considerable? Porque llega el pito real. El pito real es todavía más fuerte e impone su fuerza. Tiene la cabeza roja y el cuerpo con bastantes tonalidades verdes. Tienen las patas con 2 dedos para adelante y 2 dedos para atrás para agarrarse a los troncos. Aquí vemos cómo coincide con un zorzal. Y bueno, ya se acaba el vídeo y espero que os haya gustado los animales, las aves que hemos estado viendo en este bebedero.